Entendido. Bueno, después de estos ajustes comenzamos entonces este encuentro del día de hoy que tiene que ver con el mes del cáncer. Cuestiones con las que obviamente no estoy muy de acuerdo por el hecho de que forma parte de la publicidad, de todo este marketing que se ha dado en torno a esta enfermedad. Puedo comenzar diciendo que nuestra obligación como estudiosos de la conciencia es quitarle peso a esa palabra que dispara tantas creencias, tantos programas, tantos botones emocionales internos, tantas programaciones de miedo. Realmente la palabra se le ha dado una connotación terrorífica que en realidad no lo reviste la enfermedad. Y podemos decir que eso limita muchísimo más todos los sistemas que preservan la vida, especialmente el sistema de defensa, el sistema inmunológico, y pues eso es más daño para las personas que lo padecen. Fíjense que podemos comenzar diciendo que en 1800, si estamos hablando del siglo XIX, del siglo XVIII, ¿ven? 1800, siglo XIX, perdón. En el siglo XIX, de cada 1000 personas, solamente aproximadamente 50 personas le diagnosticaban cáncer. Luego, 100 años después, eso subió solo en 1%. Estamos hablando de ya para el siglo, para el 1900, ¿no? Entre 1900 exactamente y 1980, en menos de un siglo, en 80 años, esa cifra aumentó en un 20%. Quiere decir que de cada 1000, 80 podían tener diagnóstico de cáncer. Pero en 20 años, de 1980 al 2000, esa cifra aumentó 15%, es decir, un 35%. Estamos hablando de cada 1000, aproximadamente 350 personas podían tener diagnóstico de cáncer en el año 2000. Esa cifra, yo no cuento con las cifras actualizadas para el 2023, pero estamos hablando que más de entre 20 y tantos, casi ya llegando a los 30 millones de diagnósticos al año. De tal manera que podemos hablar de una auténtica epidemia, una auténtica epidemia de cáncer en el mundo. Ya incluso amenaza con pasar a ser la primera causa de muerte en el mundo, por encima o a la par de las enfermedades cardiovasculares que llevan muchos años, quizás desde los años 60 del siglo pasado, lleva siendo la primera causa de muerte. Ya el cáncer está cerca de las enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, a finales de los 70 hubo muchas reuniones en torno a la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de Salud. Recuerdo que Nixon en aquella época habló de que se le había abierto una guerra al cáncer y que íbamos a ganar esa guerra contra el cáncer. Bueno, esa guerra se perdió, pero se perdió estrepitosamente, se perdió alarmantemente, porque en el año que se dijo, en la década que se dijo que se iba a ganar la guerra contra el cáncer, en las próximas dos décadas, el cáncer aumentó vertiginosamente, pasó del 20% a un 35%. Eso es una auténtica locura. El año pasado, el año 2010 aproximadamente, hubo aproximadamente una veintena de millones, unos 20 millones de diagnósticos. Y estamos hablando que ya se pasó la decena de millones de muertes por año del cáncer. Es decir, estamos viviendo una auténtica epidemia. Lo raro es que no se habla de esa epidemia. Lo raro es que se sigue hablando de otras cosas que matan mucho menos que el cáncer, pero se habla de otras cosas. Estamos perdiendo el tiempo y no podemos decir que estamos perdiendo la batalla. La batalla se perdió. La guerra contra el cáncer se perdió y se perdió sencillamente porque las estrategias que han usado los generales que han dirigido esa guerra pues son muy malas. En cualquier guerra, si vamos perdiendo la guerra, los que dirigen los batallones están obligados a cambiar las estrategias.
Eso es algo lógico, o sea, lógica formal, pues. Están obligados a cambiar las estrategias. Si en 20 años, de 1980 al 2000, el cáncer aumentó casi al doble porcentualmente, ¿cuál es la razón por la cual se sigue trabajando las mismas estrategias terapéuticas? ¿Por qué en el tratamiento estándar que tenemos conocido y que está estandarizado y protocolizado por las organizaciones mundiales, por qué no se ha ampliado el compás de terapias en torno a esta enfermedad? Bueno, yo tengo que cuidarme mucho porque yo a veces no cuido la lengua, pero obligatoriamente tengo que cuidarme para que este video quede pues, y pueda ser útil después. Y estoy tratando de amarrarme la lengua un poco, pero obviamente sabemos cuál es la razón por la cual los generales que dirigen esta guerra que está perdida no cambian las estrategias. Y la razón no es científica, ni tiene que ver con la salud de las personas. La razón es otra, ¿no? La causa, vamos a entrar a las causas de las enfermedades para que no perdamos mucho tiempo en hablar de otras cosas. Yo voy a poner el timer, voy a poner el temporizador, el tiempo para no pasarme más allá de la hora. El origen. Y es una de las causas por las cuales la guerra contra el cáncer se ha perdido. ¿Cuál es el origen de la enfermedad? Yo aquí voy a usar una frase de un gran científico que fue enviado al ostracismo, pasó por cárcel y todo, por haber modificado la visión del cáncer. Este hombre dijo en una oportunidad, en sus investigaciones, busqué el cáncer en la célula y lo encontré en un error de codificación del cerebro. ¿Qué quería decir el doctor Rick Hammer de Alemania con esta frase? Quería decir que encontró que el cáncer no tiene nada que ver con la célula. La célula que se modifica es porque se vio obligada a mutar por razones de toxicidad, por razones de falta de hidratación, por razones de pH muy disminuido, por razones de falta de oxígeno y especialmente por una razón que no se ha tomado en cuenta en las investigaciones del cáncer y que afortunadamente ayer leí una noticia, escasamente ayer acabo de leer una noticia que se acaba de aprobar en los Estados Unidos por la FDA la incorporación de un aparato que trabaja con frecuencias para el tratamiento de tumores. 100 años después se viene a probar desde que en 1920 el ruso Alexander Gurevich trataba el cáncer con corrientes de baja frecuencia. Posteriormente, como 20, 30 años después, un norteamericano, el doctor Royal Raymond Rife, también construyó unos aparatos para tratar el cáncer con frecuencia. Y logró resultados extraordinarios. Logró resultados extraordinarios. Sin embargo, pues eso fue totalmente ocultado. Este hombre terminó alcohólico, le quitaron la licencia, toda esta onda. Y apenas ayer, 100 años después del descubrimiento del tratamiento del cáncer con corriente de baja frecuencia, se acaba de aprobar el aparato. El planteamiento nuestro, que es la intervención del cáncer desde la conciencia, bueno, vamos a esperar que pase otro siglo, que pasen 100 años para que se apruebe esto. Porque el origen, cuando nosotros buscamos, hoy por hoy pues en internet ahí está está la información pues oficial, y tú buscas causas del cáncer y te va a salir una mutación de un gen, un fulano oncogen, que no es más que el gen del cáncer, que hay algunas predisposiciones genéticas con personas que han tenido familiares, especialmente madres o padres, que han tenido cáncer. Es decir, yo creo que el oncogen lo tenemos todos, solo que son genes, los famosos genes durmientes o los genes apagados, que se pueden despertar o pueden encender de acuerdo a las condiciones. Hoy por hoy tenemos el conocimiento científico suficiente que sustenta que el cáncer no se origina en la célula. El cáncer se origina en el medio, en el entorno donde vive la célula. Eso lo ha dicho ya hasta el cansancio la epigenética.
Y si lees a Bruce Lipton, las investigaciones del doctor Bruce Lipton, que es un biólogo molecular que daba clases en universidades de medicina en los Estados Unidos, pues sus investigaciones con células madre arrojaron de que no son los genes lo que determina la modificación celular, sino el entorno donde vive la célula. Y ese entorno tiene que ver con la información que llega a la membrana celular. ¿Y de dónde viene la información que llega a la membrana celular? Bueno, hoy por hoy también sabemos que toda membrana celular tiene un patrimonio eléctrico. Ese patrimonio eléctrico puede ir de 7 milivoltios a 1.4 voltios. Y que cuando ese patrimonio eléctrico se compromete, disminuye considerablemente o se altera, la célula entra en un estrés eléctrico básicamente. Es un estrés eléctrico que además es potenciado por la toxicidad, es potenciado por la disminución del pH, es potenciado por la disminución de la hidratación, es potenciado por la disminución de oxígeno. Y todo esto lleva a un desespero de la célula. La célula no puede vivir en esas condiciones. Y como no puede vivir en esas condiciones, la membrana informa al núcleo, que es donde habita el genoma, es decir, el ADN, y el genoma se ve obligado a modificar esa célula y activa un gen para la modificación de esa célula. ¿Ok? Ese gen, que se llama el oncogen, es el que produce la mutación y sale una nueva célula. Por eso se llaman neoplasia. La neoplasia, neo de nueva, plasia de célula, nueva célula. Nuevas células que sí tienen la posibilidad de vivir en la cochinera, de vivir con bajo pH, con bajo oxígeno, en deshidratación, en toxicidad y en estrés eléctrico. ¿Ok? De todos estos 5 componentes, el más importante es el estrés eléctrico, porque la membrana pierde la capacidad de mantener su estabilidad celular eléctrica y entonces ya hay un desorden, hay una despolarización y los iones de potasio que estaban dentro de la célula se ven obligados a salir por poros que se abren en la membrana y el sodio, que es un ion extracelular, se penetra en el interior celular y se produce una alteración celular que justamente termina por generar esta mutación, y esta mutación, la nueva célula tiene características distintas a la célula normal. Es una célula que pierde la memoria y se le olvida la apoptosis. ¿Qué es la apoptosis? La apoptosis es lo que se conoce en medicina como la muerte celular programada, porque todas las células del cuerpo tienen una vida media. Ya sabemos, por ejemplo, la del revestimiento gástrico duran 5 días, las del hígado, las células del hígado duran 6 semanas, las de los huesos duran 5 meses, los glóbulos rojos duran 120 días, las plaquetas duran 10 días. Entonces, ¿por qué? Porque se van renovando. Cada minuto que pasa, se nos están muriendo 10 millones de células en cada minuto y se están renovando 10 millones de células. Ahora, cabe destacar que hay una célula que no cambia, que no se renueva en su componente total, que es las células del sistema nervioso. Por eso no vamos a ver cáncer en cáncer cerebral de la célula nerviosa, aunque hay cáncer cerebrales de las células que sostienen el tejido neural, como son las células, las gliomas. Pues entonces vemos eso, los cánceres o los tumores cerebrales no son células del tejido nervioso, sino son las células del tejido de sostén que hacen tumores. La célula neural no hace tumores. ¿Por qué? Porque no tiene una renovación. Todas tienen una renovación y esas células que se renuevan cada minuto, esas 10 millones de células que estamos renovando cada minuto, vienen con su programa de la célula anterior. Sabe, la plaqueta sabe que en 10 días ya ella muere y viene otra nueva. La célula cancerígena no tiene esa memoria y entonces ella sigue viviendo y sigue viviendo y sigue viviendo. Por eso crece, ¿ok? Por eso se puede expandir. Ahora bien, si la causa de la aparición de las nuevas células anormales, que son las células neoplásicas, tiene que ver con toxicidad, tiene que ver con baja hidratación, tiene que ver con poca oxigenación y tiene que ver con estrés eléctrico, nosotros, para salvar el tejido enfermo y para salvar a la persona del cáncer, nosotros tenemos que recobrar esa estabilidad eléctrica, tenemos que mejorar la hidratación, tenemos que mejorar la oxigenación, tenemos que mejorar el pH. ¿Ok?
Entonces, y mejorar, o sea, disminuir considerablemente la toxicidad. Entonces, hay una especie de contradicción, que hay terapias que aumentan la toxicidad, obviamente, de las cuales no voy a hablar para que no nos saquen del aire. Y eso es un contrasentido que hay allí, ¿verdad? Hemos visto a través del estudio desde finales de los 90, yo vengo estudiando el cáncer justamente por la enfermedad de mi madre, que es una leucemia mieloide aguda, que es la célula más mortal, la leucemia más mortal que hay. Y efectivamente, después que le diagnosticaron pocos días de vida, la tuvimos viva casi un año, con extraordinaria calidad de vida, y allí comenzó mi investigación. En ese momento yo hice psico-oncología, que es apoyo psicoterapéutico a personas con cáncer, con un grupo extraordinario de Argentina, y luego estudié psiconeuroinmunología en la central con la doctora Melanela Castés, una inmunólogo que se graduó en Francia, y comenzamos a darle un estudio a esto. En el año 2014 publicamos, hicimos una publicación que fue encartada en un periódico en el estado Falcón en Venezuela, que se llamó Sanar el alma, curar el cuerpo, cómo sobrevivir al cáncer. Y allí planteamos, después de esa investigación, que era imperante, que era obligante, que era necesario incorporar el estudio de la historia personal en el tema del cáncer. Porque cuando estudiamos, yo tuve la oportunidad de hacer un estudio en Alemania, en la población de Fulda, Alemania, en el 2017, y estudiamos un aparato que es un aparato que puede estudiar la frecuencia de los diferentes tejidos, que es el Beacon Body Check, o que es el chequeo del cuerpo a través de ondas. Es un aparato, un analizador cuántico de frecuencia. Un aparato que tiene la posibilidad incluso de pronosticar el cáncer en un tejido, aunque el tejido aún no tenga cáncer. ¿Y por qué es capaz de pronosticarlo? Porque ya se sabe que hay una frecuencia celular, una frecuencia tisular que puede conducir al cáncer. Si un tejido puede vivir en una frecuencia de 80 ciclos por segundo, entre 80 y 100 ciclos por segundo, si ese tejido baja a una frecuencia de 40, pues está en peligro. Obviamente se va a enfermar. Entonces ese aparato puede a través de frecuencias, y justamente lo que acaban de aprobar ayer en la FDA, sin el tratamiento a partir de un aparato de baja frecuencia, que ya lo tenía Alexander Gurvich hace 100 años, que lo tenía el doctor Royal Rife en Estados Unidos hace 70 años. De tal manera que entonces, ¿cómo nosotros recuperamos ese componente frecuencial eléctrico de la célula? A través de los componentes biológicos, a través de la intervención biológica solamente. No, porque el tema es que tenemos que profundizar en la estructura del ser humano para nosotros poder intervenir en los elementos que pudieran ser efectivos en la curación de esta enfermedad. Dejándole dicho que curar el cáncer es tan fácil como curar otra enfermedad, solo que el cáncer ha tomado una connotación terrorífica porque la palabra pesa mucho y la palabra es muy fatalista. Entonces, cuando a una persona le diagnostican esta patología, pues se le mueve todo el piso de la vida, no solamente a la persona, se le mueve a toda su familia, a todo su universo, a todo su entorno. Pues vienen entonces los pensamientos de fatalidad. Y nosotros no podemos olvidar los últimos descubrimientos de la ciencia emergente, especialmente en los últimos 50, 70, 80 años, especialmente de la física cuántica, cuando dice que la conciencia crea la realidad. Aquel famoso experimento de finales del siglo XIX y que ha sido replicado en todo el siglo XX y que ha sido comprobado, que es el experimento de la doble rendija del electrón, donde se demuestra que el electrón se comporta de una manera cuando no es visto y de otra forma cuando es visto. De tal manera que allí viene esa máxime de la física cuántica que dice que cuando una conciencia interviene observando un fenómeno, el fenómeno observado cambia. De tal manera que la conciencia interviene en la creación de la realidad. Tanto la conciencia de la persona como la conciencia de su grupo. Por eso yo les recomiendo a las personas con diagnóstico, mientras más cerrado tengan la información del diagnóstico, mejor.
¿Por qué? Porque podemos tratar el grupo familiar en función de que deslastrar el miedo de la palabra y del diagnóstico, porque mientras más gente lo sabe, más gente va a pensar en fatalidad y falta que un grupo de personas, una masa crítica de personas, cree una realidad para que esa realidad se materialice. Entonces, a la persona primero hay que quitarle el miedo. A mí me ha pasado con pacientes que vienen diagnosticados y que el médico que los ha visto, por no decir el especialista en cuestión, le ha dicho, tienes 2 meses de vida, este cáncer te va a matar, ya no hay nada que hacer. Nos toca allí un trabajo, o sea, de mayor esfuerzo, un trabajo triple, porque hay que desinstalar el miedo y hay que desinstalar el programa que el especialista ha puesto en el paciente, porque quiero decir que los médicos somos el grupo de profesionales que más creencias limitantes instalamos, y los instalamos por desconocimiento y por desconocimiento y por la ignorancia que tenemos en la información que se nos ha dado, que es una información parcelada, que es una información reducida, que es una información limitada, porque no conocemos realmente la estructura del ser humano. La estructura del ser humano no es solo cuerpo. Yo le digo a los pacientes que llegan con este diagnóstico, mira, tu mente siempre ha participado, porque si tú tuvieses un retraso mental, pues ni cuenta te das, y lo más probable es que no tuvieses la enfermedad. ¿Y cómo participa la mente? La mente participa de una manera inconsciente, obviamente, porque nadie quiere estar enfermo. Participa de una manera inconsciente porque hay episodios en la historia de la persona que lastiman considerablemente su valía, su autovaloración, la manera como se ve en algunos aspectos de la vida. ¿Ok? Si vamos al género femenino, la mujer, el cáncer número 1, el diagnóstico número 1 por las muertes de cáncer en la mujer es el cáncer de mama. El cáncer de mama, ¿por qué? Porque las mamas tienen que ver con la identidad de la mujer. Las mamas tienen que ver con la identidad. Y la identidad está ligada a los roles. ¿Cuáles son los roles de una mujer? El primero es hija. El segundo, bueno, su oficio o compañera de vida, esposa. El tercero es, mamá. ¿Ok? Entonces, sus mamas están relacionados con sus roles vitales, con su identidad vital, como hija o como mamá en el seno izquierdo o como pareja en el seno derecho. Y esos conflictos, mira, todo conflicto disminuye el potencial de membrana celular en el tejido que está relacionado con el contenido del conflicto. Es una investigación desde los alemanes, desde el doctor Hammer, desde los autores del libro La enfermedad como camino, el doctor Rudyard Darke, que después ha seguido publicando una serie de libros increíbles en torno al tema de la conciencia, al tema de los arquetipos, al tema de todo el universo psicoemocional, cuestión que no está fuera de lugar, porque desde los años 70, con las investigaciones y el surgimiento de la psiconeuroinmunología, sabemos que todo el universo psíquico pues determina lo que está sucediendo en el universo bioquímico. Porque si vamos a la estructura desde el punto de vista de la medicina de la conciencia, somos 3 en 1. Somos información, somos energía y somos materia, ¿verdad? Somos materia en el universo orgánico, en la parte biológica, pero el tejido biológico es sustentado, es sostenido por los campos sutiles. ¿Cuáles son los campos sutiles que sostienen la célula, el universo celular, el universo molecular, celular, tisular y orgánico? Son las frecuencias. Son el universo eléctrico que sale, bueno, de todos esos movimientos de electrones que tenemos, porque obviamente las moléculas ¿de qué están hechas? Las células están hechas de moléculas, pero las moléculas ¿de qué están hechas? De átomos. Y obviamente los átomos tienen partículas subatómicas, el electrón dentro de ellas. Y todos los electrones que están girando en el universo atómico, pues pueden estar girando armónicamente o disarmónicamente. Cuando un electrón gira disarmónicamente, compromete el universo frecuencial eléctrico de la membrana. Y cuando el componente eléctrico de la membrana se compromete,
la célula entra en estrés celular. Y ese estrés celular es el que activa, como se los dije ya, la posibilidad de que un oncogen despierte o que sea los oncogenes que son durmientes todos, bien sea por condición genética o por condición incluso de la propia raza humana y de la propia creación incluso, los genes silentes pues se activan y salen células nuevas con estas características de las células neoplásicas. Desde la medicina de la conciencia, lo primero que hay que hacer es recomponer eso. ¿Y cómo recompones tú el universo eléctrico? ¿Cómo recompones el universo frecuencial? ¿Cómo recompones los campos sutiles que son los que le sirven de sostén a la célula? No hay otra manera de recomponerlo que no sea con la conciencia. Obviamente estos aparatos, los aparatos de Alexander Gurvich, del doctor Raymond Reif, de este que acaban de aprobar ayer en los Estados Unidos, bueno, ayer vi la noticia, no sé cuándo, recientemente lo aprobaron, reacomoda, la doctora Clark también diseñó unos aparatos, que por cierto ella creo que murió aquí en México, los llamados Zapper, para equilibrar las frecuencias celulares. Eso se puede hacer con aparatos, pero es que nosotros tenemos algo más poderoso que los aparatos. Nosotros tenemos la conciencia. Claro, el reordenamiento y la reorganización de la conciencia, que tiene que ver primero con hacer desaparecer el miedo y que aparezca la confianza, no es fácil recobrar la confianza y la seguridad en un paciente con cáncer, menos si viene ya programado por el especialista que le ha dicho pues que le quedan 2 meses de vida, que el cáncer es agresivo, que se va a morir de eso. Ahí es un trabajo mayor. Porque obviamente una persona confiada, o sea, que tiene confianza en sí mismo, una persona que tiene seguridad, su estabilidad eléctrica de membrana es mayor que una persona que esté en el miedo y esté en la fatalidad. Tiene una frecuencia menor y tiene pues un desequilibrio eléctrico en su membrana celular que viene del desequilibrio de los electrones de sus átomos que componen la célula, las moléculas y a la vez la célula. Esto es un elemento que hay que incorporar si queremos retomar esta batalla y ganarla, porque no hay otra manera de ganarla. Obviamente hay muchas medidas naturales. Últimamente este tema ha estado muy en boga y se ha venido investigando. Tú consigues cualquier cantidad de investigación. En los últimos tiempos se viene a saber algo que se sabe desde hace tiempo, pero las investigaciones reales se vienen dando en este siglo. Y es el tema que donde hay células tumorales, donde hay células cancerígenas, hay patógenos. Hay hongos, hay bacterias, hay parásitos. Que si el cáncer es provocado por los hongos, los patógenos, los parásitos, bueno, ese es un debate científico que hay que dar. Un debate científico que hay que dar, porque lo cierto del caso es que los parásitos les encanta vivir en la cochinera, obviamente. Y la cochinera está dada por la pérdida del equilibrio celular, por el estrés eléctrico, por la toxicidad. Donde hay toxicidad puede haber parásitos. Igual que donde hay basura hay moscas, ¿verdad? Donde hay basura hay moscas. Donde hay desorden celular hay parásitos. Lo que sucede es que los parásitos también tienen sus programaciones. Y una de las programaciones de los parásitos es que comienzan a hacer simbiosis con la célula. Y simbiosis no solamente de tipo biológico, sino simbiosis de conciencia. Y un parásito, como le conviene la cochinera, él comienza a condicionar a esa conciencia de ese universo orgánico, celular y mental, comienza a condicionar a que siga existiendo el desequilibrio a nivel emocional y a nivel psíquico. Es decir, que los parásitos y los hongos tienen la posibilidad de condicionar las emociones. El paciente deprimido que siga deprimido, el paciente alterado que siga alterado, la persona impotente que siga impotente. Hay como un biofeedback ahí, una retroalimentación de los patógenos con el terreno para que el terreno siga enfermo y ellos sigan comiendo. Eso obviamente lleva al agravamiento de la enfermedad. Por eso, algunos autores
últimamente vienen proponiendo, algunos autores vienen proponiendo el hecho de usar antiparasitario, de desparasitar al paciente, de usar antibióticos. Acabamos de leer algunas investigaciones con la doxiciclina. La doxiciclina incluso usada por más de un mes, porque en la investigación, de una de las últimas investigaciones que hemos visto, se ve que la doxiciclina debilita el campo celular de la célula tumoral y así aprovecha que entre, por ejemplo, el ácido ascórbico. Por eso usamos elevadas dosis de ácido ascórbico en estos pacientes, así como hemos usado otros medicamentos que lamentablemente no voy a mencionar por esta vía, porque bueno, hay una situación todavía con esos medicamentos que no debo mencionar. Pero bueno, con el ácido ascórbico, como es vitamina C, pues nadie me va a abrir un juicio legal porque me va a abrir un juicio porque hable de la vitamina C, pero a los otros no voy a hablar por un momento. Entonces, está propuesta el hecho de que también se trate con antibióticos, con antiparasitarios y con antifúngicos los cánceres, porque esto elimina esa retroalimentación que hay entre los patógenos, las células tumorales y el cerebro y la mente del paciente con cáncer, que a veces no sale de la depresión y es sencillamente porque estos patógenos lo están condicionando a que siga deprimido. Y un paciente con cáncer deprimido es muerte segura. Y es muerte segura porque para nadie es un secreto, desde la psiconeuroinmunología, para nadie es un secreto que la depresión disminuye la capacidad de las células natural killer y de las células CD8. ¿Cuáles son las natural killer y las CD8? Son dos células blancas que existen en el universo de defensa celular, en nuestro sistema inmunológico, que son anticáncer las dos. Las dos producen una sustancia que se llama interleuquina. La interleuquina, cuando entra a la célula, atraviesa la membrana con mucha facilidad, entra al núcleo y paraliza la producción paraliza la célula, le recuerda su memoria y activa la apoptosis, que es la muerte celular programada, de tal manera que la interleuquina mata a la célula, o las mata o le genera un autosuicidio. Yo sé que el autosuicidio no existe, una redundancia, pero la célula se recuerda a eso y se mata a sí misma. Eso lo produce la interleuquina. Además, no está a decir que cuando se descubrió la interleuquina, unas farmacéuticas corrieron a elaborarla sintéticamente y fue un desastre. La interleuquina sintética nunca dio resultado. Entonces, ¿cómo te explicas tú científicamente que teniendo dos sustancias molecularmente idénticas, molecularmente iguales, la interleuquina producida en el interior del organismo humano y la interleuquina producida en laboratorio, una da resultado de paralizar las células cancerígenas, de que se maten las células cancerígenas, y la otra no da resultado? ¿Cuál es la razón? ¿Saben por qué? Aquí viene una de las máximas de hoy. Porque todo lo que existe dentro del cuerpo, todo lo que existe en el organismo humano tiene conciencia. Y no es lo mismo algo producido en el interior de un organismo humano que tiene conciencia a algo producido en un laboratorio que no la tiene. Entonces, el efecto de un componente sintético no es igual al efecto de un componente orgánico. Esto es un debate que habrá que dar en algún momento de la historia. Yo no sé si estaré vivo para cuando este debate se dé, pero hay que darlo en algún momento, porque por algo existe la psiconeuroinmunología, la epigenética, la neurociencia, la física cuántica. Y es como si la ciencia ya se divorció totalmente, y está la ciencia clásica antigua y la ciencia emergente, que van por dos vías diferentes. No hay manera que la ciencia convencional asimile los conocimientos de la ciencia emergente para beneficio de la humanidad, porque esto va a ser un beneficio para la humanidad si nosotros incorporamos todos estos descubrimientos de la nueva biología molecular ligada a la epigenética, que plantea que el tema no son los genes, sino que el tema es el entorno. Y eso está demostrado ya. Por eso existe la epigenética. Por lo que he demostrado desde los años 70 del siglo pasado, la psiconeuroinmunología
donde habla del tracto corteza, hipotálamo, hipófisis, hormonas, o sea, todo ese tracto neuroendocrino que genera toda la estabilidad metabólica, celular, molecular, ¿ok? Y que si hay un elemento que desordena la mente, todo ese tracto, toda esa conexión se desconecta. Una de las cosas maravillosas de este aparato que estudiamos en Alemania es que verifica lo que ya Hammer había dicho a final de los 70 y principios de los 80, que había dicho que existe en el cerebro como una especie de relé, o sea, de pasador, de corriente hacia todos los órganos. Y que ese relé es el circuito neuroeléctrico que va desde el cerebro a todos los órganos. Que ese circuito si afecta, pues entonces la información que baja desde el cerebro a todos los órganos, pues se va a afectar. Y al afectarse, pues aparecen las enfermedades. Que un cambio y una transformación en el hemisferio de la conciencia puede restablecer la normalidad del circuito y por lo tanto devolver la salud a los tejidos antes dañados. Lamentablemente, esto es algo que no se ha querido debatir y no se ha querido profundizar en la ciencia convencional porque no hay un químico intermedio, no hay un químico que podamos vender, sino sencillamente una transformación. Nosotros planteamos en nuestro libro Adiós al dolor, de la conciencia ordinaria a la conciencia iluminada, planteamos las fases previas a la sanación, que no son otra cosa que conocer, comprender y transformarse. La gente tiene que conocer otra información, la gente tiene que conocer otro método, la gente tiene que conocer otro modelo, otro sistema que puede elegir incluso, porque una de las cosas es que el paciente una vez diagnosticado, se les hace muy difícil elegir, porque ya entra en un sistema que lo lleva por un solo camino. Y hay una pérdida importante de la libertad del ser humano de elegir su destino, de elegir cómo hacer las cosas, de elegir con quién tratarse, de elegir con qué tratarse, de elegir de qué manera tratarse. Yo he tenido muchos casos. Yo tengo que sentarme a escribir en algún momento para escribir una serie de testimonios que son muy elocuentes. Me recuerdo de un señor, y este caso fue en Venezuela, que tenía unos tumores en hígado. Obviamente el pronóstico era muy fatal, era totalmente fatal, le daban 2 meses de vida. Sus hijos hablaron conmigo, uno de ellos conocido por mí desde secundaria, y me decían que lo convenciera para que se pusiera el tratamiento convencional. Yo le dije, pero bueno, déjenlo elegir, la vida es de él, ¿ok? Y cuando hablé con el señor, bueno, él justamente me dijo, yo no quiero ponerme ese, y le dio un nombre bien fuerte, ¿no? Yo quiero irme a mi finca, cruzar mis flores allá, ver mis animales. Yo le dije, déjenlo tranquilo. Si le dieron 2 meses, bueno, denle 2 meses de calidad de vida, porque si le hacen el otro tratamiento, va a tener calidad de vida, realmente va a tener calidad de vida. Entonces, déjenlo decidir cómo quiere morir, le dije yo a los hijos. Bueno, los hijos entonces se tranquilizaron, lo dejaron que se fuera a su finca, a cruzar sus flores, a ver sus animales, a caminar por el campo. A los 2 meses el señor estaba mejor que nunca. Yo salí de Venezuela como 1 año después, el señor continuaba vivo, no supe más de él, pero continuaba vivo con extraordinaria calidad de vida. Él se le olvidó la enfermedad. Se puso a... ¿Por qué? Porque acuérdense que en la mente tiene sus reglas de funcionamiento. Y una de las reglas de funcionamiento es que lo que esperas tiende a ocurrir. Si a ti te dicen vas a morir en 2 meses, muy seguramente vas a morir en 2 meses, porque hay una programación y la mente funciona como funciona un ordenador. Si tú metes un software, si metes un programa, le das una tecla, el programa corre y corre solo, de manera inconsciente, porque la mente funciona inconscientemente hasta en un 95% de la actividad mental, y ya lo programas, y ese programa te conduce a lo que dice la regla de la mente: lo que se espera tiende a hacerse realidad. Pero si tú lo esperas, ¿qué tal si tú no lo esperas? Uno de los consejos que nosotros le damos a los pacientes con esta y con cualquier patología crónica es que comience a verse de manera distinta. Porque una de las cosas que va a traer este siglo obligatoriamente, lo quiera la ciencia convencional o no,
una de las cosas que va a traer este siglo es realmente el rescate de la condición humana desde la conciencia. Porque sabemos, lo que estudiamos el campo de la conciencia, sabemos y estamos sumamente convencidos que la conciencia crea la realidad. Pero no solamente eso, sino que la conciencia es la sustancia que le da forma a toda la existencia, que le da forma a toda la creación. De hecho, el universo fue creado a conciencia, ¿ok? O sea, la generación espontánea de la que se hablaba en Darwin, en el origen de la vida, eso ya está sepultado científicamente, señores. Pero la ciencia sigue funcionando con esos preceptos anacrónicos. La ciencia sigue funcionando, por ejemplo, con el dogma de que el ADN solamente sirve para hacer proteínas y crear células. No. Ya los rusos demostraron hace décadas, hace 2 o 3 décadas, con el doctor Pyotr Gargayev, que por cierto recién murió, un gran biólogo bioenergético que hizo una investigación multidisciplinaria donde habían lingüistas, donde habían genetistas, donde habían biólogos, donde habían neurólogos, donde habían ingenieros, y demostraron que el ADN es una antena solitónica que puede recibir y emitir información frecuencialmente hablando. Eso está demostrado. Y está demostrado en uno de los trabajos de Greg Braden, que es uno de los íconos de la nueva ciencia. Puedes leer libros maravillosos de él, del doctor Greg Braden, La Matriz Divina, uno de los grandes libros de él, el cambio de creencias desde la conciencia, un libro maravilloso que por ahí acabo de adquirir. Lo que dice Bruce Lipton en la biología de la creencia. Bueno, Greg Braden dice, en una de las conferencias que yo escuché de Greg Braden hace como 20 años, fue donde vi por primera vez cómo penetra la frecuencia en el ADN celular y puede, a través de la velocidad de la frecuencia, puede activar de los 64 conectores de las bases del ADN, puede activar un número significativo si la frecuencia es elevada y un número muy, muy menor si la frecuencia es poca. Y entonces, ¿qué es lo que te lleva a la baja frecuencia? El miedo. El miedo es el extremo de las emociones destructivas. ¿Y qué es lo que te lleva a la alta frecuencia? El amor, que es el extremo de las emociones constructivas. Entonces, mientras más amor por ti mismo o por ti misma sientas, mientras más amor exprese, mientras más amor reciba, pues más difícil que una enfermedad te gane. Yo vi ahora con la situación del COVID, yo vi personas mayores, obesas, con hipertensión, con diabetes, sobrevivientes de cáncer, todo eso que acabo de nombrar en una sola persona, que yo desde mi mente de médico clásico pensaba que la señora moría y la señora se salvó después de estar saturando menos de 50. ¿Por qué? Porque está rodeada de un amor incondicional increíble por sus hijos, por sus hijas, por sus nietos, por sus nueras, increíblemente. Y esa señora se levantó y personas jóvenes sin ningún tipo de diagnóstico de eso murieron y murieron de miedo. El miedo mata. El miedo mata. La programación mental mata. Investigaciones, por ejemplo, como el creador de la biofotónica, del doctor Friedrich Albert Popp de Alemania. Él lo votaron de la Universidad Alemana cuando él dijo que las células generan luces convergentes de muy baja frecuencia. Dijeron, este hombre está loco. Y hoy por hoy, Friedrich Albert Popp merece el premio Nobel, porque ya se sabe que desde el ADN se emiten pequeños láseres de luz de muy baja frecuencia, ¿ok? Y de allí nace la biofotónica, ¿ok? Pero por eso el tipo de luz que desprende está derivado por la calidad de la frecuencia que llega al ADN, que ya lo demostraron lo puedes googlear cuando quieras, investigación de los rusos del ADN, para que veas que te sale esa investigación que fue dirigida por el doctor, ese gran científico de la Academia de Ciencias de Rusia, Pyotr Gargayev, y vas a ver, o sea, no estamos aquí inventando el agua tibia. Otro de los dogmas que aún sigue haciendo daño en la ciencia, en la biología y en la medicina es ese gran dogma de la biología que dice de que para que exista una reacción química tiene que existir la conexión entre dos sustancias localizadas. Y hoy por hoy
a través de la superposición cuántica y del entrelazamiento cuántico, sabemos que las sustancias no necesariamente deben estar comunicadas localmente para emitir una reacción. Los últimos premios Nobel, tanto del 2022 como el 2023, tienen que ver con este conocimiento, con el entrelazamiento cuántico, con la superposición cuántica, que no es otra cosa que ese gran otro axioma de la física cuántica que plantea que dos sustancias, dos partículas, una vez relacionadas, no dejan de influenciarse independientemente de la distancia y del tiempo. ¿Por qué? Porque el vehículo, ojo con esto, el vehículo que conecta la creación, el vehículo que conecta la materia, el vehículo existe en un ámbito no material. Existe un ámbito inmaterial donde las categorías espaciotemporales no funcionan al igual que en esta dimensión. Y el ser humano es un conjunto interdimensional de la creación, donde tenemos conciencia, donde tenemos energía, donde tenemos materia interrelacionadas cuánticamente. Cuánticamente quiere decir sin mediación de tiempo ni de espacio. ¿Ok? Entonces somos un ser cuántico. La conciencia actúa a nivel cuántico. La palabra cuántico, yo se lo repito porque es una palabra que a veces confunde, y sencillamente cuando escuchan la palabra cuántico, lo único que te está diciendo es que está hablando de cosas que funcionan en un ámbito que no se ve. Tú no puedes ver un átomo, tú no puedes ver una partícula subatómica, pero puedes recibir sus consecuencias. Tú no ves los electrones, pero ves la luz. Disfrutamos la luz, pero ¿dónde viene la luz de los electrones? No la vemos. Igual que en los aceleradores de partículas, no pueden ver las partículas subatómicas, pero pueden ver las características de su rastro. Y en virtud de las características de su rastro, se dice qué tipo de partícula es. Esas partículas se mueven con la conciencia, de tal manera que una transformación de la conciencia determina una transformación de la materia. Y el cuerpo es materia. Por eso es muy importante, a través de este conocimiento cuántico, convencerse de que la conciencia transforma la realidad. Y que si tú te acuestas en la noche pensándote sano, pensándote sana, independientemente cómo está el cuerpo, porque el cuerpo puede estar adolorido, enfermo, etcétera, incómodo, pero ¿qué pasa? Que el cuerpo le quita el mando a la mente. Y el cuerpo comienza a mandar, porque en virtud de cómo se siente va condicionando la mente. Ay, me siento mal. Entonces la mente se siente mal, se deprime y comienza a aparecer sensaciones de más dolor y aparecen emociones de angustia, de tristeza, de impotencia, y todo eso agrava el fenómeno. Todo eso alimenta los parásitos, los virus, la bacteria, todo eso alimenta la destrucción celular. Por eso, por algo se llama emociones destructivas, como la última obra de Coleman, ese gran psicólogo que fue conocido por ese bestseller de inteligencia emocional que salió a finales del siglo pasado. Son destructivas porque destruyen incluso el universo celular. Ahora, si son destructivas, las emociones, porque son limitantes, quiere decir que las emociones potenciadoras son constructivas. ¿Y constructivas de qué? Constructivas de la vida, pero constructivas de la célula también, constructivas del cuerpo. De tal manera que el abordaje al cáncer es integral o no sirve. Si no es integral, no sirve. ¿Por qué? Porque nosotros no somos solamente un cuerpo físico. No somos biología. Además, la biología no es autónoma. Y si la biología no es autónoma, la química tampoco es autónoma. Porque la biología viene de la química y la química viene de la física. ¿Ok? Entonces, nosotros vemos algo muy simpático. La física, especialmente con la física moderna, le ha dado un vuelco al conocimiento de la estructura de la realidad. Le ha dado un vuelco al conocimiento de la estructura de la realidad, la física. Pero las ciencias que dependen de la física, que son la química y la biología, pues siguen leyendo en los libros viejos. Y no asimilan, no han asimilado y no han incorporado el conocimiento de la física moderna a través de la superposición cuántica, a través del entrelazamiento cuántico, a través de ese gran axioma
que es la gran verdad que ha develado la física en este siglo y a finales del siglo pasado, de que la conciencia crea la realidad. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a ir aterrizando en cómo lo hacemos. Es importante que tengas terapias orgánicas. Por eso es importante la desintoxicación, porque ya sabemos que la toxicidad es uno de los disparadores del cáncer, es uno de los que abonan pues, el desencadenamiento del cáncer. ¿Ok? El pH, bueno, tienes que comer mejor. Ahora, aquí se nos está presentando una situación, porque yo me recuerdo que hace 15 años, hace 20 años, nosotros quitábamos la carne, porque decíamos que la carne acidificaba, más. Pero resulta que ahora tenemos una revolución en el campo de la nutrición, porque vemos muchas intervenciones, incluso de nutricionistas, de científicos, diciendo que lo que más afecta, tanto para el tema de las grasas como para el tema de la acidificación, son los carbohidratos, especialmente los carbohidratos simples. De tal manera que si tú quieres estar bien, tienes que eliminar todas las harinas. Todas las harinas. Cuando digo todas las harinas, son todas las harinas. Pero además, yo leí un trabajo de los chinos, hará como 20 años, que los chinos decían, ¿por qué los japoneses y los chinos tienen menos cáncer? Porque consumen menos leche. Nosotros en este lado del mundo, especialmente en Sudamérica, somos consumidores de leche, nos creemos becerros todavía. La leche se la dan las vacas a los becerros, después que crecen y son toros, tú no vas a ver un toro tomando leche, ¿verdad? Entonces, los lácteos generalmente producen microinflamaciones. Eso lo dijeron los chinos hace más de 50 años. ¿Ok? Por eso, si quieres entonces disminuir las microinflamaciones, no consumas lácteos, no consumas harinas, no consumas azúcar refinada, porque las células cancerígenas les encanta el azúcar. Ellas gozan con el azúcar. Entonces tienes que eliminar el azúcar totalmente. ¿Ok? Sabemos, el doctor Louis Johnson, que es un gran médico también, creo, de origen venezolano, él recomienda los 5 vasos de zanahoria en la mañana. Nosotros también los recomendamos, ¿verdad? Pero nosotros no quitamos la carne. ¿Por qué no quitamos la carne? Porque el tema es que si nosotros vamos a disminuir el tenor de azúcar y vamos a quitar todos los carbohidratos y vamos a quitar todos los lácteos, pues si no se muere del cáncer, el paciente se muere de hambre. Entonces, ¿por qué damos la carne? ¿Por qué? Porque la carne, de alguna manera, y de hecho yo estoy haciendo ahorita una dieta ketogénica, y lo aprendí de la dieta ketogénica después de estudiar varios neurólogos y varios científicos que la recomiendan, porque todo el tema del hígado graso, todo el tema del trastorno del colesterol y todo esto que es un cuento chino, viene por los carbohidratos, no viene por la carne. Eso es un error que hemos mantenido en la medicina durante muchísimos años. La carne no te altera tanto las grasas como te lo alteran los carbohidratos. Entonces es preferible que durante la mañana las personas con el diagnóstico, ¿no? Me refiero, se mantengan con los 5 vasos de extracto de zanahoria, o sea, el jugo, el extracto. Y después después de 2 horas, pueden hacer su comida normal. Pueden consumirse su carne con una buena ensalada, eso sí, ¿ok? Que se tomen más de 2 litros de agua al día, que tengan actividad física para mejorar la oxigenación, ¿ok? Y lejos a lo que se creía antes. Yo me recuerdo que cuando yo estaba en secundaria, mi mamá que le daba gastritis, el médico le decía, toma leche. Eso es un error. La leche es alcalina y se termina acidificando cuando tú la tomas, que es diferente al limón. El limón es ácido, pero genera alcalinidad después que lo consumes, ¿ok? Como todos los cítricos. Entonces, no comas limón, toma leche, y es al revés. Fíjate cómo se le ha dado el vuelco a las cosas del conocimiento, ¿no? Son mitos. Yo en estos días dije que tengo ganas de escribir un libro que se llama Mitos y Creencias de la Medicina, porque resulta que la medicina se ha llenado de mitos y creencias y la gente cree que es ciencia. No, no es ciencia, son mitos. Son creencias que los médicos hemos institucionalizado y como te digo, hemos conservado. Y la gente lo cree, porque la gente le cree a los médicos. Bueno, ahorita menos que antes. Yo me recuerdo cuando yo era un muchacho, pues un médico era una institución, era muy respetado. Los médicos hemos perdido el respeto
Y hemos perdido el respeto. ¿Sabes por qué? Porque dejamos de estudiar. Nos dan el título y nos conformamos con los folletos que nos llegan, usted sabe dónde, con los congresos que nos llevan, ustedes saben quién, y nos conformamos con eso y no investigamos. Hoy por hoy la aparatología acabó con la relación médico-paciente, la aparatología acabó con el tacto, con el examen físico profundo, con la buena conversación de un médico con un paciente, con el hecho de que el paciente se vea obligado, como en la antigüedad, en la medicina hipocrática, en la medicina de Paracelso, en la medicina de Esculapio, en la medicina de Galeno, que se ve obligado a meterse en la historia de la persona y convertirse en un consejero, en un acompañante que lo acompañe en su proceso y sea un orientador. Eso se perdió. La aparatología acabó con eso. Eso es lo que tenemos que rescatar. Nosotros queremos modificar las cifras y las estadísticas. ¿Cómo va a ser posible que en plena época moderna, entre comillas, donde existen investigaciones increíbles que con un microchip te pueden cambiar ahorita hasta los pensamientos, que con la nanotecnología te pueden hacer cosas increíbles, que con una impresora 3D tú puedes construir cosas, con la tecnología de drones, con la ingeniería genética, y nosotros tengamos hoy una estadística abultadísima de cáncer? ¿Cómo entiendes eso? ¿Dónde está el desarrollo? ¿Dónde está el avance? ¿Dónde están los nuevos conocimientos científicos? Y eso es, ¿sabes por qué? Porque no se está haciendo ciencia. No se está haciendo ciencia. Se está haciendo otra cosa que tiene otros intereses que no son ni científicos ni de salud. Son intereses de otra naturaleza. Porque el día que hagamos ciencia y estudiemos al ser humano desde su estructura holística, que quiere decir completa, que quiere decir integral, desde sus padeceres, desde sus historias de amor, de desamor, de encuentros, de desencuentros, y nos metamos en esa parte de la historia que lo ha lastimado y reconstruyamos desde allí con amor incondicional una visión distinta de la vida y una nueva versión del ser humano. Si hacemos eso, vamos a hacer verdadera medicina. Ahí sí vamos a hacer medicina. Y ahí sí nos vamos a rescatar nosotros, los médicos, como un buen profesional. Y no como los sinvergüenzas que solamente trabajan por dinero y que solamente trabajan con los aparatos y que solamente... No, tenemos que rescatar nuestra condición de trabajadores de la salud y para el bienestar. Pero eso lo hacemos si nosotros realmente nos ponemos a estudiar y nos ponemos a estudiar profundamente qué es la estructura humana, de dónde vienen los padeceres, cómo se afecta a la célula. La célula no es autónoma, la biología no es autónoma. La biología responde a una información que traen sus campos de sostén, que son campos de frecuencia, que son campos eléctricos que se modifican de acuerdo a cómo está el componente cerebromental de la persona. Yo le digo a personas que veo con enfermedades autoinmunes, esta enfermedad no se ve en las personas que tienen afección mental, que tienen retraso mental. ¿Por qué? Porque la mente siempre participa, aunque no lo sepamos y aunque no lo creamos, porque la creencia que tenemos está tan materializada y el realismo material nos ha condicionado tanto que nosotros le dimos la espalda a la condición humana. No hablamos de alma, no hablamos de espíritu, que es nuestra única y real verdad, que es nuestra única y última realidad. Porque este cuerpo, hagas lo que hagas, va a desaparecer. Como lo hemos dicho muchas veces, ni que nos compremos un seguro cósmico, vamos a seguir aquí. Algún día nos vamos. Entonces el tema no es morirse o no morirse, enfermarse o no enfermarse. El tema es qué has hecho con este pedazo de vida. El tema es qué has hecho con este pedazo que duró, que tuvo principio y tuvo final en esta dimensión. Pero tú realmente en tu esencia tienes principio y tienes final. Entonces, o trabajamos desde la esencia o no. Pero para eso nosotros tenemos que dar un golpe a la mesa y tenemos que defenestrar el realismo material. Tenemos que salir del materialismo, tenemos que entrar en la condición humana, tenemos que entrar en la historia humana. Desde la medicina de la conciencia, nosotros decimos, si no incorporamos la conciencia a la ecuación siempre estará incompleta y le faltará el elemento fundamental,
Porque una persona en felicidad no enferma. Una persona infeliz es una persona enferma. Si no, mídele los neurotransmisores. Una persona deprimida no tiene serotonina, se le consume toda la serotonina. Una persona triste, pues tiene las endorfinas por el piso. Una persona angustiada tiene el cortisol por las nubes. Entonces no vamos a caer en ese vicio materialista. No hay que bajar el cortisol con medicamentos. No, el cortisol se baja con la mente. El cortisol se baja con tranquilidad. El cortisol se baja con relajación. ¿Ok? Una de las cosas que también le decimos a los pacientes con diagnóstico, y voy a ir redondeando aquí para darles una información, es que si tú comienzas a concentrarte en tu cuerpo, lejos de la zona afectada, comienzas a concentrarte en tus brazos, en tus piernas, en todas las zonas que no tienen afección de la enfermedad. Y vas sintiendo relajación en esa zona y le vas dando gracias por estar bien. Tu cerebro comienza a cambiar el foco. Y acuérdense que cuando cambias las cosas que ves cambian. Cuando cambias la percepción, tu universo cambia y tu mundo cambia. ¿Ok? Y ya llegas al final a la zona afectada. Y es como si trajeras toda la energía, todas las partes buenas de tu cuerpo a la zona afectada. Nosotros tenemos un método para medir la condición energética a través de kinesiología fina o a través de sensores, cómo está la energía en la zona afectada antes de que se le diga algo a la persona para que cambie su percepción de su vida y de su proceso, antes y después. Y las mediciones son totalmente distintas. Es igual como lo que está haciendo el doctor Joe Dispenza en sus actividades. Mide los neurotransmisores antes de una meditación y después de una meditación. Y son cosas distintas. Está haciendo cosas extraordinarias. Nosotros lo hacemos en nuestras actividades colectivas también. ¿Ok? ¿Cómo medimos kinesiológicamente la gente antes de entrar y al terminar la actividad? O cuando hacemos un ejercicio antes de hacerlo y después de hacerlo. Todo cambia porque lo cuántico es el aquí y el ahora, sucede al momento. Y en un segundo en un minuto, tú puedes darle vuelco total a tu universo biológico desde tu universo de sostén y desde tu conciencia. ¿Ok? Pero para eso, tú tienes que conocer, tienes que tener una información distinta a la información convencional. Tienes que hacerte de una información distinta a la información clásica, que ya vemos estadísticamente que no está dando resultados. Eso está allí para que el mundo entero lo vea. Señores, estamos viviendo una epidemia que cada día va a ser más. Y en estos momentos, por razones que no puedo decir por esta vía, estamos teniendo más cáncer. Ahorita hay el famoso cáncer turbo que está acabando con la gente. ¿Qué vamos a hacer con eso? Vamos a hacer lo mismo, como un sapo detrás de la puerta dándose golpes porque no encuentra la salida. Señores, tenemos un mundo de conocimientos que podemos apropiarnos y podemos transformar la vida de los pacientes y la vida de la gente y darle un verdadero aporte a la humanidad, más allá de lo que te quieras ganar económicamente. Todo no puede ser ganancia. Eso es una enfermedad material y es una enfermedad del alma ya que tenemos. Habíamos puesto en la red un curso para personas con diagnóstico, para personas que apoyan a personas con diagnóstico, porque acuérdense que las personas de apoyo es importante que tengan la información también, porque ese es el que va a dar ánimo, ese es el que le va a dar fuerza, ese es el que le va a dar energía a la persona que acompaña, a la persona que está pasando por el diagnóstico, por la enfermedad. Entonces, sacamos ese curso, pero el curso no ha tenido una alta resonancia porque, bueno, hay personas todavía que batallan con el tema del internet, con el tema de las plataformas, y la plataforma donde metimos el curso parece que no ha sido muy amigable. En ese sentido, a partir del viernes de la próxima semana, voy a iniciar un curso para personas con diagnóstico, para acompañantes, para terapeutas, de sanar el alma, curar el cuerpo, una guía para sobrevivir al cáncer, donde hablemos ya de esquemas terapéuticos, de estrategias, de estrategias holísticas, integrales, en torno a vencer esta epidemia. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar el día viernes de la próxima semana, y cae, les voy a decir ya la fecha de una vez, es el viernes 27. Viernes 27 de octubre
a las 4 de la tarde, hora de la zona central de México, voy a iniciar un curso de 6 entregas. Un curso de 6 entregas para personas con diagnóstico, para personas que trabajan con estas patologías, para personas de apoyo, para todo el que quiera enterarse de una versión distinta de cómo abordar este flagelo de esta epidemia que estamos viviendo, con entregas ya más personalizadas, con estrategias terapéuticas y vamos a responder a unas preguntas, pero dos estrategias que les quiero regalar, sobre todo si hay personas con diagnóstico correcto. Una es importante para tu recuperación, sumamente importante la manera como duermes. Y cuando te digo la manera como duermes, me estoy refiriendo especialmente a los pensamientos que quedan gravitando en tu mente cuando te quedas dormida. ¿Por qué? Porque cuando nos dormimos entramos ahí a una onda cerebral que hay una puerta abierta al inconsciente, a la mente profunda totalmente, que no está totalmente abierta en vigilia, porque en vigilia estamos embasurados con la mente consciente, que es del 5 al 12%. En la noche ese 95% completo queda activado y queda trabajando y programando la vida en virtud de la materia prima que adquiere según los pensamientos que quedan gravitando al dormir. Porque hay un sueño que lo llama el doctor Daniel Mallet, lo llama el francés creador de la teoría del desdoblamiento del tiempo, lo llama el sueño paradójico. Bueno, se llama así neurológicamente el sueño paradójico, porque es el sueño de mayor actividad mental, pero es donde la gente está profundamente dormido. De hecho, los movimientos oculares rápidos se pueden ver en una persona por encima de los párpados cuando está dormida en ese sueño profundo. Y es allí donde se programa la vida. De tal manera que independientemente cómo esté tu cuerpo, si te acuestas visualizándote sano, visualizándote sana, y especialmente sintiendo la sensación de cómo es estar sano. Como decía el gran Neville Goddard, el secreto está en el sentir. Si tú llegas a ponerle la mano a ese sentir, a esa sensación de bienestar, independientemente de cómo esté tu cuerpo. Acuérdate que la imaginación es más poderosa que el conocimiento, como lo decía el gran Albert Einstein. Si desde la imaginación tú te llegas a apoderar de esa sensación, tú entras, como dice Dispensa, entras al campo cuántico de todas las posibilidades y con esa sensación es que te puedes traer a ti, al aquí y a la hora, la construcción de otra realidad para tu cuerpo desde la conciencia. Porque quiero decirte que los vórtices superiores de la mente, la garganta, y de aquí sale el pensamiento, y de abajo, de los vórtices inferiores, salen las emociones. Y cuando se encuentran a nivel del pecho, crean la sensación, y la sensación crea la realidad. No somos lo que comemos, no somos lo que pensamos, somos lo que sentimos. El sentimiento es la tarjeta de presentación, es la carta de presentación que el universo toma para reproducirte las circunstancias de vida que esa sensación representa. ¿Quieres curarte? Construye sensación de bienestar. Si tienes sentimientos de fatalidad y sentimientos de enfermedad permanente, no va a ser fácil que te cure. La única manera de curarte es que entres en la sensación del bienestar para que tu conciencia desde el campo cuántico pueda traer esa realidad a esta dimensión, a esta línea espacio-temporal, a esta realidad. Ese es una. Lo otro, deja los carbohidratos, sobre todo los carbohidratos simples. Deja las harinas, deja los lácteos, hidrátate bien, haz ejercicio, pero sobre todo, sé feliz. Vamos a ver si hay algunas preguntas por aquí. Para finalizar, para no dejarlos a ver el chat, ¿qué se dice por aquí? Si tienes preguntas, aquí Ruth Escalona dice, estoy con metástasis, no quise la quimio. Mira, el concepto de metástasis es otro concepto también que hay que revisar.
porque según la ciencia convencional, la metástasis es la extensión de la misma enfermedad hacia otro lugar. Desde la nueva medicina germánica, la metástasis no es más que un conflicto sobreañadido. Por ejemplo, no sé, Ruth, dónde está. Ajá. Ya voy a. Esta pregunta está buena, pero déjame terminar con Ruth. Si la conciencia genera el cáncer, ¿cómo existen niños con cáncer? Esa pregunta está buenísima y la voy a responder. Pero la anterior es: hay que verificar cuál es tu conflicto nuclear, porque el conflicto nuclear puede traer otro conflicto. Por ejemplo, si es de mama derecha, hay que resolver una memoria de pareja. Pero si la metástasis es pulmonar, es porque se sobreañadió un conflicto de miedo. Entonces hay que resolver ahí dos conflictos, aparte de seguir todas las estrategias orgánicas biológicas que quieras seguir. Si es mama izquierda, tiene que ver con tu condición de hija o tu condición de mamá. Hay que revisar un conflicto por ahí. Y si la supuesta metástasis está en hueso, hay que estudiar, hay que conectar con una infravalorización, con una desvalorización increíble que existe si es en hueso. Y al igual que si es en ganglio. Por otra parte, la pregunta de que es niño. Si sale de la conciencia porque un niño tiene cáncer, ¿sabes por qué? Porque un niño es un cuerpo nuevo, pero con un alma vieja, por un lado. Y por otro lado, porque no hay algo más esponja para las energías de un entorno que un niño. Un niño enfermo es un entorno enfermo, ¿ok? Acuérdense que nosotros los seres humanos vivimos en campos y el campo familiar es el campo vital donde nosotros nos interrelacionamos energéticamente. Si el niño es hijo de un padre maltratador, de una madre maltratadora, de que se insultan y todo eso, el niño está absorbiendo información de enfermedad, ¿ok? Entonces, el campo es, acuérdense lo que dice la epigenética, toda enfermedad viene del entorno. Entonces, un niño enfermo es un entorno enfermo. Entonces, hay que tratar el entorno. Por otro lado, asistí a tu conferencia en Punto Fijo, Mama Izquierda, Cáncer. Bueno, ya te dije eso. Ok, bueno, entonces yo voy a ir cerrando y para la información del curso que vamos a empezar el viernes de la próxima semana, el viernes 27 de octubre a las 4 de la tarde, hora de México, comuníquese por vía WhatsApp con el teléfono aquí en México más 52-771-358-3921. Lo vamos a anotar ahí también. Pero el teléfono es 771-358-3921. Más 52, que sería el código internacional de México. Ahí está anotado en los mensajes. Voy a darle conclusión a este encuentro de hoy. Vamos a seguir otros encuentros de manera gratuita, pero la información de este curso, que sí va a ser un curso sistematizado, con estrategias terapéuticas, con toda la filosofía de abordaje que tenemos nosotros en torno a esta patología y a otras patologías, pero básicamente a esta, porque esta es la gran epidemia y queremos ayudar desde la distancia a muchas personas con diagnóstico en otros países que por la distancia pues se nos hace más difícil ayudar personalmente, pero vamos a hacer este curso en vivo durante 6 semanas a partir de el día viernes 27 de octubre de este año a las 4 de la tarde, hora de la zona central de México. Espero que les haya servido de algo esta información y bueno, nos veremos en la próxima oportunidad. Muchas gracias.